primero y después lo voy a dejar que usted haga el recorrido. Muy buenas tardes, hermano Alexander. Nos encontramos en vivo, adelante. Un abrazo de luz y de paz a todas las personas que en este momento nos están viendo por las redes sociales de Facebook, por la página Washuma. Y bueno, es un motivo de agrado y de honor estar convocados a escudriñar la historia de un pasado que muchos de los pueblos nativos a veces conocen. Y hoy vamos a tratar de enrutar el pensamiento espiritual a una fuerza energética que ha salido de nuestros pueblos originarios y es el tema del Galeón San José. Para hacer un poco una propedéutica o una introducción un poco delimitada y suscita, el Galeón es uno de los hallazgos más poderosos a nivel mundial en el tema de barcos hundidos. Entre comillas, muchas personas lo han denominado como el Santo Grial. Y dirán ustedes, ¿cómo es posible que se eleve a una magnitud, eh, una realidad como esta? Bueno, la situación es que durante la presidencia de Iván Duque se genera el hallazgo de varias embarcaciones en la zona del Mar Caribe. Exactamente en el año 2015 se da un naufragio y se establece, peritos internacionales, que la construcción y la forma estructural de la embarcación no era de esta época, ¿no? Entonces, bajo unos estudios rigurosos se estableció que prácticamente el hallazgo reunía las características de un galeón perdido desde hace mucho tiempo. Entonces, el barco ha sido un tema debatido bajo una presencia de un análisis internacional jurisprudencial, puesto España lo reclama porque el barco es de ella y el derecho internacional tiene ciertas propiedades sobre el barco, pero también las propiedades de donde pues sacaron los recursos naturales. Eh, y yo diría recursos espirituales. Se habla de la cifra de 20.000 millones de dólares, pero también una firma estadounidense hace reclamo por el hallazgo. Entonces, en 1708 se genera esta extracción en nuestros pueblos indígenas, en ese momento Colombia, Ecuador, Perú, Chile, y, y hicieron una extracción de las más fuertes, porque iba directamente como una ofrenda para el rey. En esa ofrenda transportaban oro, transportaban plata, transportaban esmeralda y otras riquezas de las colonias españolas en lo que hoy se denomina Sudamérica, para nosotros Aviala, y que debía ser entregado al rey Felipe V. Pero si uno comienza a hacer el arrastre propio de nuestras comunidades, los recursos naturales, todo lo que tiene el suelo o el subsuelo, es para equilibrar a la madre tierra. Es decir, el oro que está en el barco se usa por médicos ancestrales para sanar personas. Esos metales son usados con ese propósito para restablecer la sanidad en la tierra. Debido a que después de la colonia entra la república y entra que todo es impuesto y que todo tiene que tener un valor, lastimosamente muchas constituciones dicen que los subsuelos son de las naciones-estado. Y es por eso que hoy, para mí es un honor presentar al hermano Tata Flores de la nación Caracara, quien va a explicar sucintamente cómo las naciones preexistentes antes de la colonia ya tenían propiedad sobre esas tierras y sobre esos subsuelos. Entonces el reclamo no tiene que verse como un reclamo material, sino con la necesidad de equilibrar las fuerzas del saqueo y el robo que hubo en la invasión. Entonces, en este momento
yo quiero cederle la palabra al mayor médico, Tata, autoridad de la Nación Caracara, para que él comience a explicitarnos de fondo qué es lo que ha pasado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, qué es lo que está pasando en Naciones Unidas y cuál es la interpretación que se debe dar a la petición que él hace de tanto reclamo de Colombia, pero ellos se quieren unir a unar fuerzas para que la jurisprudencia internacional pueda entender los sistemas jurídicos propios preexistentes en nuestras naciones indígenas. Hermano Tata, le, le cedo la palabra en este momento. Bueno, muy buenas noches, hermanos, hermanas. Desde a la distancia, pues un gran saludo a nombre de la nación Carajara y en especial a nombre de mi pueblo, que es la Marca Quilaquila, de donde yo pertenezco como originario de un ayllu. Y bueno, como decía, este es una situación coyuntural a nivel internacional de contextualizar y hacer conocer a nuestros hermanos, ¿no? del mundo y a la opinión pública. Voy a hacer conocer en diferentes etapas cómo está viniendo este hecho histórico sobre el tema que nos relaciona. Bueno, como decía, es el hecho histórico del Galeón San José. Es importante que conozca toda la sociedad. Es un hecho de la, de la colonia, como podrían decirse, pero más desde eh, la participación de nuestros pueblos ancestrales, ¿no? Como ayllus, como marcas. No sé si me copian bien, parece que hay un sonido. No, le estamos copiando muy bien, hermano. Bueno, gracias. Como decía, el tema del Galeón San José es un hecho histórico de los pueblos eh, antes de la colonia, antes lo que podíamos decir que es América, actualmente América, ¿no? Conocido para muchos. Nuestros pueblos ancestrales como ayllus, marcas y suyus, denominados como naciones originarias en el Tahuantinsuyo, que es la zona andina, que formó parte de lo que es ahora eh, lo que es Bolivia, lo que es Perú, lo que es Ecuador, lo que es norte de Argentina, norte de Chile y también una parte de Colombia, ¿no? Donde nuestros ancestros pues llegaron a conectarse, ¿no? Por el tema de lo que es el gobierno natural de cada pueblo y asimismo también con su estructura de su territorio, su sistema de gobierno y ejercieron, ¿no? el control territorial sobre los pueblos. Y en ese pues llegó nomás, como se conoce, y todo el mundo conoce en la historia, ¿no? Llegaron a América, ahora llamado los migrantes o los visitantes, yo podría decir, como los españoles o los llamados ahora europeos y de otros yo diría, rincones del planeta, de la Tierra, llegaron a esta zona, a la región que ahora somos llamados andinos, amazónicos, y pero bueno, fueron reducidos, ¿no? No solamente su espacio de su territorio, su sistema de gobierno natural propio, y posteriormente fueron enajenados sus tierras, sus territorios, sus gobiernos y saqueados, explotados, como llamados en esa época riquezas como la plata, el oro y otros especies o minerales preciosas, llamados, denominados en nuestros pueblos, ¿no? Para nosotros estos denominados riquezas pues fueron parte de nuestra cultura, nuestra relación espiritual como la plata, yo voy a decir, para nosotros no tenía un valor económico, sino era más un valor espiritual, como salió de Potosí y otros espacios de la nación Caracara y otros pueblos, como también el oro, ¿no? De otros ayllus, marcas salió de esta parte, como también en este hecho histórico, como ahora llamado Colombia, Ecuador y otros, como Perú, en algunos lugares fueron, yo diría, usurpados, saqueados, explotados,
por los mismos ancestros, inhumanamente, ¿no? Yo podría resaltar en esta parte donde estamos como nación Carajara, hasta ahora sigue explotándose, sacándose la plata, que para nosotros es un sentimiento de espiritualidad, como puede ser relación. Este mineral representa, según nuestra cultura, la sangre de la luna, ¿no? Como podríamos decir, también el oro, pues la sangre podemos decir, ¿no? El sol del sol, ¿no? El oro. Entonces, todas estas situaciones, desde lo que ha llegado Cristóbal Colón a América, llamado, pues ha sido saqueado por España. Y eso queremos ser claros, no podemos tapar con un dedo el sol, como se puede decir, y fueron transformados estos espacios situales en lugares de explotación inhumana, como las minas de Potosí, que es justamente el área de la nación Caracara, las minas de plata denominadas como Porco, y otros lugares, y también así minas de oro, donde sacaron mucha cantidad de oro, y esto pues convertidos en barras de lingotes, monedas, y que este material como plata y oro circuló en todo el mundo, ¿no? Ahora llamado continente asiático, europeo, era oficial esta moneda de la plata casi circulando en todo el mundo, y por eso vemos que esta explotación inhumana también ha sido explotado por nuestros mismos ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, que nosotros nos han transmitido, y hay los documentos de la colonia, como expedientes de la colonia, lo que están los documentos de visita, los documentos de, como se puede decir, los comprobantes, las cajas reales de moneda de Potosí. Ahí se identifica cuánta plata constante y sonante salió en diferentes monedas reales, como decir, denominados en esa época acuñados. Y no solamente eso, ¿no? Sino que nuestros ancestros como abuelos han sido en los ingenios inhumanamente explotados, y se ha encontrado en documentos de que cada moneda significaba llegar a España para su circulación como 10 personas, como 10 vidas, ¿no? Entonces, ese es un poco muy doloroso. Y no solamente eso, sino nuestros pueblos, aparte de que trabajaban en las minas, en los ingenios, ellos han sido obligados a pagar la contribución territorial de sus tierras de origen, es decir, de las tierras que ocupaban como originarios propios, tienen que pagar como un impuesto al rey de España, y esto pues se monetizaba en las cajas reales monedas de Potosí, y desde el cual partía la plata, la recaudación y los lingotes legales y también ilegales como contrabandos de carga, desde Potosí hacia Arica, y de ahí por agua, por mar, iba hasta lo que es ahora Lima, llamado antes un puerto importante ahí en Perú, o también iba por tierra, ¿no? Es decir, desde Potosí salía el Camino de la Plata, más conocido, hasta Lima. Los arrieros llevaban mucha cantidad de plata en mulas, en muchos casos en animales de carga como llamados, sino también en burros, ¿no? Como se puede decir, en asnos, algunas veces en llamas. Y esa circulación de la ruta de la plata por tierra está documentado, ¿no? Y desde ahí embarcaban a lo que es Panamá ahora, podemos decir Portobelo, pero tenían que pasar, aparte de las aguas, según los documentos de las bitácoras que tenemos, de salidas y entradas, que se encuentran en archivos históricos, no solamente en Bolivia, ahora en Lima, en Buenos Aires, en España y así en Colombia, se identifica, ¿no?, como han sido las cartas eficaces de las notificaciones, órdenes reales del rey, también de los virreyes, gobernantes, de los cabildos, cuánta plata salía y cuánto oro salía y en qué embarcaciones, y justamente esas embarcaciones grandes eran los denominados galeones, ¿no? Como el San José. Y entonces, y con todos esos elementos que podríamos decir, llegó pues ahora llamado Colombia, antes el puerto de Portobelo, ¿no? Lo que podemos decir en Colombia, donde está ubicado, ¿no? Cartagena de Indias, el puerto,
Y de ahí partiendo, ¿no? Habana y llegaba a España, ¿no? La cantidad de plata, de oro y otras especies, es decir, no solamente España saqueó la plata, el oro de nuestros pueblos, sino también minerales preciosos como piedras preciosas, saquearon tumbas de nuestros huacas, de nuestros chulpas, como decimos en nuestro idioma quechua, profanaron las tumbas de nuestros ancestros y esos objetos para nosotros no eran de precio, sino eran más valor ancestral histórico. Bueno, han sido convertidos en mucho en monedas de plata, de oro, porque según nuestra ancestralidad, cuando uno de nuestros ancestros o nuestros padres fallece, pues empezamos con todas sus cosas, sus pertenencias como objetos, como podían identificar como ahora llamados objetos de autoridad, de jerarquía, llevaban cetros o bastones de mando, por ejemplo, de plata y otros, con todos esos elementos se lo hacía el entierro, o sea, hace el entierro hasta la fecha. Entonces, y ahí tenemos comprobantes en expedientes coloniales cómo ha sido la concesión de estos espacios rituales como llamados cementerios, huacas, chulpas, han sido profanados y saqueados. Eso estamos hablando con documentación. Entonces, todos esos hechos históricos, desde lo que llegó España hasta que llegamos a constituir el año 1825, ahora llamado Bolivia, pues durante esa época España llevó tanta cantidad de plata, de oro y otros objetos, y que muchos han naufragado en la costa del Pacífico y en la costa del Atlántico, no solamente eso, en muchos espacios de los continentes llamados ahora, la circulación pues, de estos barcos gigantes denominados galeones o también llamados armadas, bueno, ahí se identificaron, ¿no? El uno, por ejemplo, que ahora está discutiéndose a nivel internacional, el galeón San José. Nosotros tenemos como indios de la nación Jarakara que nos vincula sobre este hecho histórico es contundente. Nuestros ancestros prestaron en esa época de 1705 a 1707 una recaudación como indios tributarios frente a la crisis social que pasaba el rey de España, varias contribuciones y especialmente como préstamo de indios al rey, para el rey, y yo podría señalar hasta que son aproximadamente 123.000 monedas de 8 reales y asimismo otros encargos y como podríamos decir en este cargamento, ¿no? Que se encuentra y también toda la cantidad de monedas que han sido acuñadas en Potosí. El tema de los impuestos para el rey salió y está en el galeón San José. Y aparte, cargamento ilegal como contrabando de las familias del rey, como gobernantes, virreyes y otros trajineros o contrabanderos llevando este cargamento. Ahí se identifica mucha cantidad de plata que no está registrado en las bitácoras y eso es un hecho muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos los documentos originales de estas cosas que estoy mencionando y esto se ha hecho una investigación no solamente de documentos históricos, sino también información fuentes directos desde nuestros ancestros. Por ejemplo, el naufrago del galeón San José en el año 1708, pues llegó al Cabildo de Potosí, donde es la nación Jaracara. ¿A qué hora? ¿En qué dirección? En Portobelo naufragó en la costa, o en Cartagena, ahí naufragó el galeón San José. ¿Con cuántos pasajeros? Y cantidad de cargamento, ¿no? Aproximadamente que se señala en la carta que llegó al Cabildo de Potosí en el año 1708 y por eso nosotros podríamos decir a la opinión internacional, ningún cazatesoro o rescatista como empresas privadas podrían señalar que ellos han encontrado el galeón San José y tampoco el gobierno de Colombia podría decir que el galeón se ha encontrado. Esa carta que se tiene ahí se denomina la dirección a cuántas millas está naufragado el galeón San José o se ha hundido cuando la fragata inglesa hundió el cargamento al barco San José. Entonces, y eso es público, ahí estará en el archivo de Sevilla, ahí están las bitácoras. Para nosotros es importante señalar esto porque esto nos vincula a los pueblos. Estamos hablando de la nación Caracara, estamos hablando de los pueblos indígenas en Colombia, que de sus ancestros explotaron mucho oro. Por ejemplo, ahí podría mencionar muchos pueblos, pero para no
causar, por ejemplo, a muchos pueblos dejarlos, pues en Colombia existen vivos muchos pueblos igual como Caracara, que están ahora en sus territorios. Entonces, con todos esos elementos podría mencionar que ahora España que reclama ser dueño, pues podríamos decírselo, sí, España primero tiene que saber que él ya no es nuestro rey. Está bien que ellos hayan humillado, maltratado, mucho genocidio a nuestros ancestros, pero ahora los hijos de los caracaras y otros pueblos estamos aquí vivos. Y no podemos aceptar que España todavía reclame por estos hechos de los galeones, hechos históricos, porque estaría yendo profanando a nuestros ancestros, nuestra cultura, que está vivo de nuestros pueblos ancestrales como Nación Caracara y otros pueblos. Por eso pediríamos respeto a los españoles y mejor ellos tendrían que devolver todas las cosas que están en España, que hayan sido entregados en sus ancestros, que están en muchos museos o están en muchos museos privados, por respeto, por humanidad, tendrían que devolvernos a nuestros pueblos. Toda la plata, el oro que está ahí en objetos de, no solamente, como dicen ellos, precolombinos, tendrían que devolvernos por moral, si hablan de derechos humanos, porque a nosotros nos catalogan ahora como tenemos derechos indígenas. En esa categoría y en ese respeto diría España, pues en vez que puede ir a entorpecer, pues que nos ayude a los indígenas a sacar esto y que, bueno, pues este sea un encuentro, un reencuentro con nuestra espiritualidad de nuestros pueblos como Caracaras, ahora también Colombia, y no se dilate más. Y si los que son rescatistas o cazatesoros quieren coadyuvar, respeten nuestro principio de ancestralidad, nuestro territorio, y si quieren coadyuvar a la historia, a construir una verdadera historia sana, en paz, creo que eso es lo que yo voy a invocar. No solamente es aquí que nosotros como Nación Caracara podíamos reclamar y llevárnoslos del cargamento, pero no es el propósito, sino lo que queremos que su valor histórico de este cargamento de San José se mantenga en un identificado y que no se puede ser saqueado y tampoco comercializado, mercantilizado, porque este es un hecho histórico que nos relaciona a los pueblos ancestrales, que nosotros han, con nuestra historia presente. Entonces, en ese sentido, creemos como Nación Caracara, hemos hecho la investigación profunda y en ese sentido hemos hecho la representación legítima ante el Estado colombiano y también hemos compartido con nuestros hermanos indígenas en Colombia el año 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Hemos hablado y estamos hasta el momento contactando con nuestros hermanos indígenas, con nuestros pares, yo diría, porque son nuestros hermanos, y nos han motivado y también en el vía que corresponde la vía administrativa y la vía jurisdiccional se agotó y todavía estamos agotando en la vía internacional ahora ante la CIDH la petición, pero este es un proceso judicial que eso no, que va a quedar muy mal, presidente, para los estados cuando deberían cooperar a los pueblos ancestrales indígenas vivos como Caracara y otros de Colombia a fortalecer nuestra relación, nuestra vinculación como estados democráticos. Estoy hablando de mi nación Caracara y dejarnos participar en esta situación histórica, ¿no? Entonces, la nación Caracara ha cumplido su misión en la vía administrativa, la representación legal a Colombia. Y sabe, desde el presidente Juan Manuel Santos, presidente Iván Duque y el presidente Petro es de conocimiento. Y yo diría, felicito al presidente Petro que en España hace poco manifestó de que sí hay una comunidad indígena que está reclamando. Somos nosotros los indios de la nación Caracara, de los Ayllus Marcas, que hemos puesto valientemente nuestra representación y nuestro reclamo como gobierno indígena vivo, como Ayllus y Marcas, porque nuestro Estado Plurinacional de Bolivia también no lo planteó, pese a que se los han hecho conocer las minutas del 2014, 15, bueno, lo hicieron, pero creo que ellos sí tomaron que nosotros existimos como nación Caracara y en ese marco lo hicimos y nuestro reclamo va de forma directa. Entonces también yo conmemoro a los hermanos de la ONIX 2017, 18 y el gobierno mayor, también la organización se manifestaron, hicimos actas de su conocimiento, ¿no? Decir que aquí la nación Caracara ha venido a representar su demanda en la vía administrativa bajo el convenio 169
bajo la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero sobre todo bajo nuestros derechos constitucionarios como naciones preexistentes, como pueblos nativos, que estamos vivos como gobiernos naturales de nuestros ayllus marcas. Se hizo la representación y eso tuvo el efecto. Creemos que eso ya nadie no le va a poder borrar ni tapar, ni tampoco por encima de nosotros, porque el reclamo ha sido directo desde nuestra petición a sus pueblos. Y ese pues ahora está en la etapa, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque Colombia tampoco tuvo las buenas intenciones de los anteriores gobiernos, como Juan Manuel Santos, como Iván Duque, y actualmente también presidente Petro, ¿no? Le invocamos que podríamos reunir y ya, como podemos decir, podemos ya de una vez sacar el galeón, porque de repente puede estar también sufriendo algunos saqueos, yo podría decir, porque como perito, como ex autoridad de la Nación Jarajara y actualmente como secretario adjunto al Tribunal de Justicia Indígena de la Nación Jarajara y como demandante como representante, pues se lo hizo reclamo a nombre de nuestros ayllus marcas que se saque, ¿no? Y no solamente se resguarde. Entonces, pero ya en los últimos nos enteramos que también hay otras instancias que están reclamando sobre el galeón San José como si ellos hubiesen encontrado. Por eso yo quiero ser muy responsable y muy contundente. Ninguna empresa de cazatesoros podía mencionar que ellos han encontrado el galeón San José, porque en esa carta se menciona en qué dirección, a cuántas millas naufragó el galeón San José. Hasta podía adelantar, ¿no? Ahí están los datos que por responsabilidad de la Nación Jarajara y del proceso que estamos llevando, ahí está en la documentación, de un hecho de trabajo de un peritaje histórico indígena, se lo representó. Ese peritaje es contundente para demostrar nuestra relación histórica de la Nación Jarajara con el galeón San José y que conoce Colombia también sus asuntos jurídicos. Ahí también conoce la Dirección Marítima de Colombia. En 2017 fuimos hasta donde está el galeón o el barco, donde está, en qué dirección, si está protegido o no, a verificar. Y también escuchamos la representación de la Defensoría del Pueblo en Colombia, ministerios, ya se hicieron documentaciones de la representación. Y esas cosas ya son hechos históricos, yo diría, para la historia y actualidad de nuestros pueblos. Y por eso también felicito a nuestros hermanos indígenas, a nuestro mayor Jeremías, que está en contacto, y su representación de su pueblo y de su nación para reencauzar este hecho histórico, ¿no? Entonces, el Galeón San José para nosotros es importante porque ahí se va a ver el reencuentro de nuestros pueblos, de nuestras naciones, que estamos reclamando que nuestros ancestros descansen en paz o estén con nosotros en paz. Porque si alguien quisiera profanar, ir en contra de este legajo, de este pecio del Galeón San José, pues estaría intentando, ¿no? De vuelta a nosotros hacernos un daño histórico a nuestros pueblos. Y lo mejor es encontrar la paz todos conjuntos y que esto se conserve en un lugar como un hecho histórico y que su vinculación pues sea el futuro, el presente de nuestros pueblos para resarcir los daños que ha hecho la colonia a nuestros pueblos, en especial a la nación Jarajara, y que Colombia también sea para nuestro pueblo ejemplo de que se tiene que respetar a los nativos, a los pueblos, no solamente materialmente, sino espiritualmente, y así podemos construir, ¿no? Los lazos, la hermandad de nuestros pueblos, de nuestros ancestros y también de nuestros pueblos actualmente, y seguir avanzando, porque no solamente es el galeón San José, hay muchos galeones que están naufragados, yo por lo menos diría en la investigación que hicimos como peritos, como expertos, como autoridades, y muchos barcos, y que este sea el inicio para que nuestros derechos sean protegidos, respetados como pueblos ancestrales vivos, y el galeón San José es un símbolo. Nosotros siempre hemos manejado que el galeón San José es ese para nuestros pueblos ancestrales que estamos vivos, ¿no? Nos representa el presente y el futuro. Para nosotros el futuro es lo que ha pasado por atrás, lo hecho histórico que no podemos olvidar y por eso estamos los hijos de la sangre reclamando con nuestros ayllus, marcas, suyos en este hecho histórico. Entonces, también hacer conocer a la comunidad internacional de derechos humanos como las Naciones Unidas,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, especialmente los gobiernos de Estado, pues como la Organización de Estados Americanos, pues nos coadyuven para que de una vez se saque y que se construya un espacio de reencuentro para nuestros pueblos y que la sociedad actual y futuro que viene conserve y vea y que lo que genere ese ingreso, como ya hemos adelantado a Colombia, pues sirva para reparar a nuestros pueblos y que sea la base, yo diría material, para poder sanar lo que ha dejado las heridas, las venas abiertas a nuestros pueblos por tanta humillación, como ya he mencionado en las minas, en los ingenios, que han sido explotados inhumanamente más que animales nuestros ancestros. En Potosí, en los ingenios, en las mitas, en las minas, y eso no se puede olvidar. Y nadie no puede falsear nuestra historia, y por eso es nuestro reclamo en Colombia. Por eso estamos pidiendo en el marco de respeto a España, pues que no falte la verdad. España está bien, puede ser dueño, podría ser dueño de su barco, que de repente no existe, tal vez, o de sus cañones, como se puede decir, que ellos han fabricado en España, pero se lo va a respetar porque ese es hecho histórico que se ha hecho en España. Pero la plata, el oro y otros que están ahí, que salieron de nuestros pueblos, no pueden señalar que ellos son dueños de ese cargamento o de ese pecio. Son nuestros y tienen que respetarse. Si es que eso quieren evadir, pues ¿para qué sirven los derechos humanos? ¿Para qué sirve el sistema de derechos humanos universal? Estamos hablando como pueblos ya, como dicen ellos, que nos han civilizado. Para nosotros creemos como pueblos civilizados que mencionan, pues respeten y no más profanen nuestra historia y nuestros pueblos. Y que también los estados nos respeten. Y por eso estamos yendo a una instancia jurisdiccional internacional. Pero eso no termina con nuestra historia de nuestra causa, sino siempre nosotros vamos a buscar una justicia, vamos a buscar un paz social, dialogando, ¿no? Estamos hablando, en este caso, del Galeón, y que en el diálogo pues sea fructífero, como ya le he mencionado. Los próximos días, pues el presidente de Colombia que se manifieste, ya que tenemos mucha relación espiritual con nuestros hermanos del pueblo que representa a nuestro mayor Jeremías y otros. Creo que eso es suficiente para nosotros, la vinculación entre hermanos. Y como se dice, la unión hace la fuerza, pues tenemos que unir fuerzas para que esto se concretice y que el Galeón, San José, como mencionan, estos precios que están ahí se saque afuera y ahí vamos a ver cuántas monedas convertidos de la plata u oro y otros objetos han sido en ese barco o estaban yendo hacia Europa. Entonces, hay mucha información, mucha documentación que ya menciono para concluir. Felicitar al hermano Alexander y por este espacio que estamos dialogando. Yo le podría decir así de sencillo, una documentación casi de un quintal de documentos hemos presentado a Colombia. Es decir, hemos traído paquetes de papeles sacados, escritos en latín y escritos en español, originales, legalizados a Colombia. Y que eso ha sido un trabajo más de durante 5 años. No es cualquier cosa. Creo que nosotros lo tenemos bien claro porque nuestros ancestros, nuestros pueblos, nuestras autoridades nos han enseñado que las cosas son serias. Y eso pues sea pues que como mencionaba, la unión de nuestros pueblos ancestrales, la unión con el Estado colombiano para ya sacar esto. Y si tenemos que pedir ayuda, creo que la ayuda más es espiritual a nuestros ancestros y a nuestro Dios, que Él nos da la vida. Muchos creemos en Dios, también creemos en la naturaleza, también, como se puede decir, la espiritualidad está ahí. Y en ese sentido yo pediría la fortaleza para ustedes, hermanos, allá en Colombia, que la paz alcance a nuestros ancestros, nuestros pueblos, y que también nuestros gobiernos, que nos traigan paz a los pueblos y que este hecho histórico sea, pues, sea un hecho histórico a nivel mundial, ¿no? O sea, es decir, que todos pongamos un granito de arena para que esto
sea un reencuentro entre pueblos, un reencuentro entre humanos y no se tergiverse quién es el dueño o quién quiere llevárselo, sino que esto se mantenga unificado y esto también genere para nuestro futuro, como decía, para nuestro presente, para nuestros pueblos, porque es de nuestros pueblos. Yo voy a hacer con mucha responsabilidad. Nuestros estados no tienen ni 180 años o 100, ni 200 años tienen como repúblicas, estados de derecho. Nuestros pueblos, antes de la colonia, actualmente estamos. La colonia hasta 1825 en Bolivia estuvo presente, pero de ahí aquí como repúblicas. Pero los pueblos ancestrales estamos ahí, como Nación Carajara está ahí, con sus ayllus, marcas, y seguro en Colombia muchos pueblos están vivos, como decir, con su gobierno, y eso merece respeto, y ese respeto siempre se lo va a hacer eh, sentándonos. Como dicen, ¿no? Hay que, de repente, según nuestro uso y costumbre, aquí es la naturaleza, allá es el mambeo, ¿no? Aquí decimos el picheo, se agarra nuestra coca sagrada, ¿no? Que es el que nos han dejado nuestros padres, que utilizamos, pues hay que sentarnos, hay que dialogar y hay que dar ejemplo a la humanidad. Aquí ya no se trata de quién manda aquí, sino se trata de nos sentemos, dialoguemos y tomemos la paz. Y la paz está en nuestras manos para nuestros ancestros, nuestra cultura y nuestra sociedad como pueblos, como personas de carne y hueso, porque hemos venido de tierra y vamos a ir a la tierra, como se dice, nuestro cuerpo. Pero sí nuestro espíritu va a estar, sigue acompañando a la vida de nuestros hijos, y es lo que queremos alcanzar. En la parte conclusiva, la segunda parte, mencionaría eso con mucha responsabilidad y por eso también mencionar, yo diría, felicito en Colombia a nuestros hermanos indígenas con mucho sacrificio, valientes, nos recibieron y ahora también nos están alentando y nos estamos encontrando. Y ese es de mucho aliento para nosotros, como Caracara, como nación, para nuestros ayllus, marcas, porque quien nos tiene que reconocer son nosotros mismos que estamos vivos. Y eso nadie no le va a negar ese derecho constitucional que tenemos. Entonces, esa sería una tercera conclusión y que el tiempo sea pronto para reencontrarnos y de vuelta invocar a Colombia, al pueblo, a nuestros hermanos indígenas y asimismo también al Estado colombiano, que el tiempo no se pase más, porque ya son 3 gobiernos que están dejando pasar esto, que la nación Carajara sí se sentó, yo voy a ser sincero, porque representa a mi nación como demandante. Hemos hablado tal cual como mencionó a la ministra de Cultura, a los asesores jurídicos, de repente sí nos creyeron, pero estaban en revisión de los documentos. Y esos documentos están en los archivos y creo que el presidente Petro en España claramente dijo sí, qué es lo que tiene que suceder, pero lo hagamos todos en conjunto. Y nos gustaría, hermano Alexander y hermanos mayores de Colombia, de los pueblos indígenas, que todos participemos en el rescate. Primero hay que hacer un reencuentro de espiritualidad, según nuestros usos y costumbres, pedir que nuestros ancestros descansen o nos acompañen en paz, que no pasen ninguna desgracia, según nuestras creencias. Según muchos creemos también en Dios, que Dios nos cuide y nos guíe y nos ayude, acompañe en este reencuentro de este hecho histórico. Por eso yo, para concluir, digo, hermanos, los que nos van a ver y nos están viendo en las redes sociales y la opinión, también en los medios de comunicación que va a salir esto, es oficial y no podemos más ya tapar el sol con un dedo, que pronto estaremos seguramente, yo tengo esa fe en Dios, por el presidente Petro, por nuestros hermanos mayores de Colombia indígenas y con nuestros padres, autoridades de nuestros ayllus, marcas, quienes reclaman desde la nación Caracara. No, eso creo que es nadie por loco podía reclamar lo que no es de él, sino
con hechos históricos. Y eso es lo más saludable para nosotros porque estamos aportando a la actual historia para nuestros hijos, nuestros hermanos, que mientras estemos vivos siempre vamos a reclamar lo que es de uno, su derecho. Entonces, esa sería mi conclusión, hermano Alexander, para compartir en esta pequeña conversación internacional sobre este hecho histórico, ¿no? Ese es de que el mundo sepa de que los carajaras, como ellos marcas, existimos. Felicito al mayor Jeremías por su valentía que está tomando esto y también felicito a los representantes internacionales de Colombia que hemos hablado por comunicaciones, que espero que ellos han transmitido al presidente y que en poco tiempo pues se materialice. Y también a los académicos de Colombia, yo voy a siempre agradecer que nos han cobijado, por lo menos alentado en este proceso en Colombia. Y como ya decía, a organización internacional, a las organizaciones indígenas en Colombia, que son varios, pero yo siempre me refiero a los naturales, como nuestros hermanos de Santa Marta, ¿no? Que están identificados, que nos han visitado la nación Jaracara, ¿no? Espiritualmente, nos hemos dialogado, ya hace el periodo 2016, desde ahí que nos conocemos, ¿no? Con los hermanos de allá. Y a mí me da fortaleza, aliento a este espacio que nuestro hermano Mayor Jeremías pues siempre nos está diciendo espiritualmente que esto todo va a salir bien. Nosotros compartimos eso, hermano Alexander, contigo, con todos los que están escuchando, viéndonos en Colombia y en el mundo, también en la nación Jaracara, en Bolivia. Tata Samuel Flores ha marcado la historia para su pueblo y para su nación y para los pueblos, porque en persona estuve investigando, no investigando, sino reencontrando, ubicando los documentos de la colonia y actualmente cómo estamos los pueblos de la nación Jaracara. Y ese es un orgullo para la humanidad, que los mismos indios llamados en la colonia, actualmente indígenas, hemos tenido que actuar y estamos actuando. Y es nuestra fe. O sea, nosotros no tenemos que tapar o que ser egoístas. Para nosotros no existe ser egoísmo, por eso hemos compartido, estoy compartiéndolos. Sería más fácil decir, callarse y no decir y no compartir y que mañana pasado uno ya no está y se queda en la historia. Y el quien habla, Tata Samuel, les ha pasado documentos y informaciones. Seguramente allá cuando nos encontremos en físico también le estaremos entregando que conste para ustedes en nuestros hermanos indígenas en Colombia. Ya lo tiene el Estado colombiano, los documentos oficiales, que eso ya ha causado un hecho histórico que nunca nadie se va a repetir en la historia actual. ¿Por qué? A Colombia ha llegado una documentación oficial desde la nación Jaracara y ese hecho es un hecho histórico que marca para la sociedad colombiana, para la población, porque seguramente estará también en los archivos del Estado. Y eso es importante, hermano Alexander, también en este diálogo, en esta conferencia que estamos hablando, que hemos dejado ese cargamento, yo diría, porque hemos llevado un cargamento de documentos a Colombia. Muchísimas gracias, hermano, por lo que estoy compartiéndolos. Y seguramente cuando ya estemos ahí encontrándonos con nuestros mayores, con nuestras autoridades y también con el presidente de Colombia, descanse, yo diría, un poco nuestro cuerpo, porque es un trabajo muy fuerte que hemos llevado como Nación Jaracara y nuestras autoridades, nuestros líderes, nuestros peritos, nuestras mama autoridades, tata autoridades de los diferentes ayllus marcas, tienen esa fe que esto va a salir adelante y que va a ser la fortaleza de nuestra nación y de nuestros pueblos en Colombia, que estamos marcando una historia en el año 2023 y seguramente va a quedar en un hecho histórico, cual sea el destino, pero va a quedar en un hecho histórico, hermano Alexander. Y muchísimas gracias. Es importante lo que acaba de resaltar, sin embargo, no debemos desaprovechar tampoco el momento para invitar a hacer una pequeña revisión a la historia con tres conceptos que podríamos modificar la sociedad actual y cómo se da un tratamiento a lo que son las naciones indígenas. Las naciones indígenas siempre han tenido un derecho preexistente antes de la colonia
y cómo se ha superado esta búsqueda a través de el fortalecimiento que se tiene en los marcos, en las AYO, en los resguardos, en los cabildos indígenas, pero también aquí debemos retomar y repotenciar la petición que está haciendo la nación cara a cara por la extracción que se ha habido un momento como el de la colonia, porque radicalmente se ha olvidado que hay una identidad indígena. Por ejemplo, el territorio del Capañán, que comienza con los Alpes del Cauca, transita Ecuador, Perú, pasa Bolivia, hasta el fondo, casi iniciando Chile, hay una identidad y un pensamiento. Y veamos cómo esa geometría sagrada era muy protegida por los incas, por los aymaras, por los quechuas, por todas estas identidades que en un momento dado tuvieron una fortaleza de ser persistentes y establecidos. Ahora bien, sin embargo, la normativa que nace de los derechos humanos, del derecho del convenio 169 de la OIT, no es totalmente la fortaleza. Aquí la pregunta es que si el sistema interamericano de derechos humanos prevalece sobre el sistema de pensamiento originario. Esa es una pregunta vital, puesto los sistemas que se organizan y son persistentes tienen mayor validez que el que se instaura plenamente en los 200 años republicanos y que es escasamente después de 1950, donde este sistema interamericano de derechos humanos es que comienza a hacer impacto. Y vemos como el convenio 169 de la OIT no tiene más de 40 años. En ese sentido, también sería una buena oportunidad para ver la posibilidad que todos los pueblos indígenas de lo que se denomina Via Yala se cohesionen con un sistema jurídico propio y que ante estas circunstancias se mantengan unos elementos para poder controvertir ese derecho romano que se ha instaurado y que ha venido a solucionar problemáticas entre Estados indígenas, 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 bajo una performatividad republicana. ¿Qué es la república en sí? Es un sistema de gobierno que tiene sus instituciones para fortalecer la república. Entonces, desde ese punto de vista, el derecho constitucional yo creo que cubre con los elementos vitales para demostrar que sí existe una relación de convivencia. Y la convivencia no solamente es entre humanos, es entre humanos y la naturaleza. La armonización que nosotros estamos buscando no es por la validez o el número que se lanza de 20.000 millones de dólares. No, el fondo no es eso. El fondo, lo que usted decía, la sangre del sol, lo que significa esas monedas de oro, esa nación para la tierra. El uso que se le debe dar a ese material sagrado es para sanar, no es para fortalecer ningún sistema republicano o un estado económico. Ahora bien, cuando nosotros tenemos una fuerte relación con la naturaleza. La naturaleza tiene sus momentos de siembra, cosecha, semilla, muerte, purificación y liberación. Lo que hoy en este momento estamos lanzando, o a través de usted está lanzando el mensaje a nivel mundial, es que es el momento de sanar la historia. Es el momento de sanar no solo las comunidades indígenas, sino la relación entre los invasores y los pueblos que pueden invadir. Yo creo que esta metainterpretación que se le puede dar también es una combinación para ver la implementación de garantía que tiene el convenio 169 de la OIT y también los sistemas internacionales que tienen confluencia con su jurisprudencia, que tienen impacto en los espacios, naciones que se tienen en las comunidades indígenas. Me hago entender, cuando se dice nación indígena, toman temor porque pareciera que fuera un desmembramiento del sistema republicano. No, la nación es que tiene un sistema propio, preexistente, y que hay una combinación de saberes entre el mover constitucional con el hacer buen derecho, pero también tiene un derecho propio, el cual es legítimo y tiene que garantizarse. Entonces, en este momento, planteado así, yo creo que es un gran halago también para los médicos ancestrales, para los pajés, para los taitas, para los mamos, para todo este cuerpo médico de sanación a nivel nacional, no solamente de Sudamérica, también me hago entender, sino todo el territorio de la Vía Yala, poder pedir y lanzar la exigibilidad de un derecho que ha sido vulnerado porque el robo y el saqueo no tiene otro nombre, ¿no? Entonces, yo creo que las consideraciones de hecho son muy precisas, que el restablecimiento del derecho que se va a dar se debe dar públicamente, no se debe dar a puertas cerradas, no se debe dar tampoco esperando inmiscuirse en el deseo de ese afán, poder y riqueza, maltratando a los otros, ¿no? Y me ha gustado mucho la palabra que usted maneja, una equidad de sanación, donde todos los pueblos tengan un restablecimiento de esa profundidad
y que la autoridad máxima sea lo espiritual. Entonces yo quería sumar esta perspectiva de acuerdo a lo que usted ha dicho y que cierre con un mensaje esperanzador para aquellas naciones indígenas que han sido saqueadas, que sus mujeres fueron vulneradas, que sus mujeres fueron embarazadas a la fuerza para provocar un mestizaje violento, una imposición de una lengua, un sistema administrativo externo, eurocéntrico, con base francesa, y que hoy las naciones están reclamando gobernar sus propios territorios. Entonces yo quisiera que bajo este marco de cosas que estamos dialogando, cómo usted haría una reformulación del planteamiento, no solo de la petición, de que haya una devolución y que haya una franqueza en la protección legal de los derechos que tienen todos los pueblos indígenas, no solamente de Sudamérica, América, sino del mundo. ¿Cuál sería esa frase o ese mensaje que el taita médico de la Asociación Caracara puede lanzar en este momento? Bueno, primero, hermanos, es hacer conocer, ¿no?, al mundo, a nuestros hermanos en Colombia, a los ciudadanos en Colombia, en Bolivia, a nivel de región como América y Europa y todo el mundo. La nación Caracara primero demandó en el año 1582 al mismo rey de España sobre la explotación inhumana que estaba pasando en los centros mineros, ahora llamados las minas, los ingenios, eh, el saqueo inhumano que se estaba llevando. Pues ahí está el documento llamado Demanda de los Curacas, llamado Memorial de Charcas, de 1582, donde han demandado a nuestros ancestros. Y en ese documento es muy duro, ¿no? Es muy duro, que está en la historia constante materializado, y por eso la nación Caracara demuestra desde esa época hasta la actualidad cómo estamos, con población, con territorio, con autogobierno, y es palpable, y eso están ahí materializados. Nuestro reencuentro no solamente va a ser espiritual, sino nosotros representamos a nuestros diferentes Irish marcas, y eso es para nosotros la certeza. Tenemos miles y millones de razones para pedir el respeto a estas cosas que pasó la colonia, y que también nuestras autoridades o las autoridades republicanas también conozcan. Y si ya los conocen, coadyuven en que estos encuentros sanen nuestras heridas que están abiertos de nuestros pueblos, no solamente materialmente, sino también espiritualmente, debido a que la nación Caracara ha planteado públicamente a nivel internacional que respeten la esencia de la vida de nuestros pueblos ancestrales, los gobiernos. Para eso se tiene jurídicamente, uno, sí, el convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero muchos estados la han ratificado, pero no han respetado, no respetan, y esas cosas nos hace ver que, como mencionaba, hermano, se habla de derechos humanos, pero nuestros derechos no pueden ser de quinta, sino tienen que ser iguales ante toda la sociedad. Como indígenas o no indígenas, deben respetarnos los gobiernos, y de ahí parte este proceso de sanación de nuestras causas, de nuestros pueblos. Porque si los estados, los gobiernos no respetan ni hacen respetar, entonces ¿de qué derechos humanos podríamos hablar? Y en ese camino nosotros, como jurídicamente hemos avanzado una batalla jurídica en la colonia, en defensa, como ya mencioné, y actualmente también estamos en ese camino. Creo que aprendimos, nos dejaron nuestros ancestros esa lucha jurídica para no solamente utilizar fuerza externa, sino eh, más que nada la sabiduría, los conocimientos jurídicos, pues estamos llevando, ¿no? Creo yo, por eso soy seguro. Este hecho histórico del Galeón va a ser un reencuentro con nuestro presente y futuro de nuestros pueblos vivos,
porque nosotros no estamos desaparecidos, no hemos desaparecido ni en la colonia, ni en la república, ni actualmente en los estados, estamos vivos con nuestro sistema de gobiernos naturales, como curacas y lacatas y otras autoridades indígenas en los pueblos. Estamos hablando en Bolivia, en Colombia y otros estados, pues a unir fuerzas, a tomar conciencia y como se dice, ahí llegar, porque este no es un hecho político, este es un hecho histórico, legítimo de nuestros pueblos, y eso tiene que marcarse en la historia con fortaleza y firmeza de que estos hechos históricos no se pueden repetir en la humanidad, no pueden ser atropellados nuestros pueblos a título de que somos indígenas, nos vean como personas de quinta categoría. Por eso yo hablo, el tema del Galeón San José para nosotros va a marcar con Colombia un camino hacia adelante para demostrar, no solamente ante Naciones Unidas, ante el sistema interamericano, de que los pueblos confiamos en la paz, tenemos paz en nuestros pueblos, esa energía nos han dejado nuestros ancestros, y para alcanzar la paz estamos agotando este reclamo, este reencuentro con este hecho histórico, y que tiene que protegerse este hecho histórico y no puede ser falseado la historia. Y por eso yo doy un claro planteamiento de lo que está pasando, que pronto nuestros pueblos nos encontremos allá en Colombia, eh, y eso creo que va a ser el partir, porque pueblo que no reclama, pueblo que no dice nada, ahí se queda en la historia. Pero sí, la nación Carajara, como se dice, ha tocado la mano con el fuego y siente el calor, y es lo mismo que estamos transmitiendo a los pueblos. Uno cuando da un paso adelante, sabe que ha dado un paso adelante por el bien, no por el mal, y eso creo que es importante en nuestro reencuentro, y esa es la motivación para, yo diría, en un punto importante, y está en nuestras manos de nosotros, de nuestros pueblos, especialmente en el gobierno colombiano actual, de que queden en la historia actual para este reencuentro, porque este va a ser importante a nivel internacional y mundial, de que como los nativos se encuentran con su historia de sus ancestros y también cómo lo materializa un Estado de Colombia para estos nativos, para estos pueblos, marcando respeto para sus ancestros, de sus ancestros. Como usted me decía, nuestras naciones son preexistentes antes de la colonia, nuestros pueblos son antes de la colonia, y eso nadie no lo va a negar. Tenemos más que suficiente en nuestros gobiernos. Y nosotros no necesitamos ningún reconocimiento de ningún Estado, porque nosotros mismos reconocemos nuestro sistema de gobierno, nuestro territorio, y eso es suficiente. Que estamos identificados, que tenemos todo lo que es la tierra, el territorio, los recursos, son nuestros. Y por eso creo que también planteamos en su momento de que en Colombia y la Nación Carajara pedimos de nuestra participación y se haga bajo el camino legal mediante una consulta previa para proteger este hecho histórico. Y eso es lo que faltó y lo falta materializar, pero creo que todavía no es tarde para el Estado colombiano, para el gobierno, que mucho mejor el camino se nos abre, la participación de nosotros como Caracara, los pueblos de Colombia, como verdaderos dueños de este hecho histórico, de encontrarnos espiritualmente, como decimos aquí, antes de partir siempre nos pedimos permiso de la naturaleza, de nuestro Dios que está acompañándonos para que nos vaya muy bien en el camino. Y es lo que ahora estamos invocando, pronto reencontrar con nuestros mayores allá. Y creo que eso es para nosotros claro y preciso, que ya adelantó la Nación Jarajara con los documentos que he compartido esta noche, que eso ya nadie no le va a poder decir, no fue así, están los papeles, lo que se ha expuesto, se ha compartido en esta noche. No hay más palabras que decir, pero es un aliento internacional,
el tema del Galeón San José, este hecho histórico para nosotros va a ser un reencuentro en el año 2023, 2024 adelante, que los pueblos hemos hecho un reencuentro por este hecho histórico en vida, y que eso nadie no va a poder falsear la historia para nuestras futuras generaciones, y va a unir más fuerza a nuestros pueblos, y no va a haber límites, ni siquiera límites de estados, ni límites administrativas, el reencuentro de hermandad entre pueblos, como la nación Jarajara y otros pueblos en América, llamados ahora Abya Yala, y ese es hecho un histórico, que eso abra la contagio y radie en todos los pueblos ancestrales, de que nosotros no estamos pidiendo ningún favor, que nuestros derechos constitucionalizados o materializados como derechos preexistentes ancestrales no lo vamos a negociar, sino lo vamos a decir que se respeten. Y ese parte desde nuestra casa. Nosotros siempre como Nación Jarajara estamos exigiendo que los derechos se deben respetar de las naciones preexistentes en todo lo que conlleva a los estados que han ratificado los tratados y convenios internacionales en derechos humanos y en pueblos indígenas. Ese sería otro de los planteamientos que yo por lo menos menciono a nuestros hermanos, hermanas, pues decir con mucha fe, mucha energía a las actuales autoridades en todos los ayllus marcas de la nación Jarajara, y también a nuestras autoridades mayores indígenas en Colombia y en toda Abya Yala, desde el norte, el centro y el sur, en toda la región América, porque ahí están nuestros presentes como naciones y pueblos preexistentes, y que esto sea un ejemplo a la humanidad y a todos. Primero nosotros estamos exigiendo lo que es nuestro, y ese sea un reencuentro internacional para que nos conozcamos entre pueblos que estamos vivos, que no hemos desaparecido, y eso sea un ejemplo hacia a los visitantes de Europa, que nos respeten. Lo que es nuestro, que nos devuelvan. Un ejemplo claro, yo por lo menos menciono, nuestros hermanos de la historia o los pueblos que han sufrido en Colombia, por ejemplo, el tema de Quimbaya. ¿Por qué tendría que agarrárselo lo que no es de él, España o un Estado, o un rey, o una reina? Lo que es nuestro, yo diría, pues por respeto, por compasión que sus ancestros han hecho a nuestros pueblos un gran daño de genocidio, tienen que devolver. Para ellos no les sirve, no es su historia eso. Lo que son esos hechos históricos de nuestros pueblos. Y es lo que estamos invocando y estamos señalando. Nadie no puede decir que ese es nuestro. Ha salido con mucho dolor, como ese rato mencionaba, mucha humillación. Pero ahora que estamos como el quien habla, por lo menos hasta que Dios nos dé la vida, no vamos a dejar que humillen a nuestros pueblos otra vuelta, los que quieren humillar. Si no, vamos a pedir respeto y que alcancemos la paz para nuestros pueblos. Si ellos tienen valor, que devuelvan a los pueblos lo que es nuestro. Por ejemplo, yo diría muchas cosas, yo diría que están en Europa, en museos privados o museos del Estado, deberían devolver por moral, por respeto a derechos humanos a los pueblos indígenas en América, lo que son nuestros, porque nos pertenece, es nuestro, de nuestros ancestros. Nosotros en ningún momento estamos falseando la historia. No podemos negar, como llegó Cristóbal Colón a América, como supuestamente el descubrimiento de América, está ahí la historia, pero tampoco ellos pueden falsear la historia, cómo ha sufrido nuestros pueblos, cómo ha sido la fragmentación de nuestra cultura, nuestros ancestros, nuestros territorios, nuestros sistemas, pero estamos vivos. Eso nadie no le va a negar. Estamos vivos, naturalmente, con nuestros gobiernos, y eso es lo que más importa para nosotros. Estamos vivos y estamos reclamando, y si hay que sentarse también con España, lo vamos a hacer. No hay problema para nosotros como nación Jarajara, porque les vamos a mostrar cómo está constituido los pueblos, los que estamos reclamando, como menciono, por ejemplo, de Quimbaya. A mí me duele al ver cómo estas cosas de nuestros pueblos estén en otras zonas que no es su lugar. Es lo que yo por lo menos hablo del Galeón.
Lo que está en el galeón son nuestros pueblos que han salido. Y esos pueblos son los que están reclamando o los que estamos pidiendo respeto, no otro pueblo. Nuestros ayllus marcas que han pagado sus tributos en la colonia, lo que ha salido, estamos reclamando eso, estamos pidiendo ese respeto. Tampoco estamos pidiendo que se falsee la historia. Entonces, esas cosas creo que son muy importantes para la humanidad, el reencuentro y alcancemos la paz que nuestros ancestros han sufrido y han pasado. Nosotros estamos viendo ese desde la nación Jarakara, y que sería mi conclusión, hermano Alexander. Felicito de vuelta por el conversatorio que ustedes han hecho desde Colombia. Yo les mando un gran abrazo a todos los hermanos de Colombia, especialmente a nuestros padres nativos, a nuestros padres mayores, que la nación Jarajara da mucho aliento a ustedes, que están construyendo el diálogo, la paz en Colombia, y que pronto alcancen también allá en el Estado, y que Jarajara siempre va a ser un apoyo para ustedes, un aliento para ustedes, no solamente para los pueblos nativos de Colombia, sino también para los no indígenas, porque al final todos estamos conviviendo actualmente llamados estados de derechos, pero los que tenemos mayor derecho como nativos somos nosotros, los que estamos vivos. Esos son mis alientos para ustedes y de vuelta felicitarlos. Un gran abrazo desde nuestro antemano, de nuestras autoridades naturales, para ustedes a la distancia y felicitarlos por la valentía que están llevando el reencuentro y un gran abrazo a través de esto a nuestro mayor Jeremías y a otros naturales de autoridades de indígenas. El quien les habla, el Tata Samuel, les manda esas energías desde la familia, núcleo que es el Ayllu, la Marca, el Suyo, que es la nación Jarakara y otras naciones en Bolivia, que estamos vivos. Este sea un hecho simbólico, histórico, el reencuentro de nuestra historia para todo lo que viene más adelante, hermano Jeremías, también hermano Alexander. Un abrazo de luz y de paz en nombre de los ancestros del agua, del espíritu del agua, de la tierra, del viento y del sol. Como custodio de los saberes originarios de los pueblos indígenas, como portador de un Poporocogi de la Sierra Nevada de Santa Marta, y en honor al pueblo arhuaco, del cual debo mi fuerza espiritual también, le agradecemos por unir esa fuerza energética de los pueblos. Su mensaje es muy potente, es muy claro, es definido, está reidentificando una cantidad de escenarios de vida olvidados y ocultados por una historia falseada. Sencillamente, agradecimientos para usted, para el pueblo Caracara, también especialmente a modo propio, gracias por permitirme enlazarme en esta búsqueda con usted. Y bueno, especialmente el mayor Jeremías Izquierdo, ¿no? Que es uno de los representantes de la Confederación Indígena Tairona, que también está apuntalando por este ejercicio que obtenga los mejores resultados. Le mandamos nuestras mejores energías y nuestro apoyo para siempre, hermano. Un abrazo de luz y de paz. Gracias, gracias. Allá, hermanos, causachunayos, allá. Duni, babá. Causachunayos, causachun nación Jarakara. Ninguna cama, sin cama, haya cama.